automatizada, electrónica, virtual, sin paredes, del futuro, sin papel, en línea, ciberteca, de medios, digital. Vamos a hacer rápidamente este recorrido. Simplemente para ver. Son términos que han ido reflejando un estado del arte en el tiempo en el que nos acuñamos y que subyace un mismo principio detrás. La que sigue, por favor. Primero, biblioteca automatizada. Cuando nace en la década de los 60, cuando empiezan a llegar las computadoras precisamente a las bibliotecas, integran estas primeras máquinas a su quehacer y empieza a escribirse o a denominarse algo que se llamaba la biblioteca automatizada. Se habla en la literatura de eso. Obviamente eran procesos masivos, repetitivos y relativamente sencillos, como dice ahí, por ejemplo, todo lo que era adquisición, los pedidos, las cuentas, control de proveedores, etcétera, lo que se hacía. La elaboración de tarjetas catalográficas, que era un verdadero problema en ese entonces. Había que hacer los juegos de tarjetas, desarrollarlos por medio de 6 tarjetas por cada ficha, y en instituciones que tenían que hacer cientos o miles al día, pues realmente eso se convertía en un problema muy fuerte. Y entonces las computadoras empezaron a arreglar esto y eran parte de la biblioteca automatizada, la hechura de tarjetas. En eso se comenzó. Algunas bibliografías, etc. Y a eso se le llamaba en la literatura la biblioteca automatizada. Hasta ahí. No existía el teleproceso ni la interactividad. O sea, teleproceso no había. Unas poquísimas máquinas tenían una conexión, todo era local. Los procesos, lo que se hacía con las computadoras era exclusivo para el personal de la biblioteca, o sea, era para adquisiciones, para procesos técnicos, etc. No para el público. El público todavía no veía nada de estos servicios. Los usuarios, nada. Esto se realizaba, se llamaba una tanda o batch, procesos masivos donde se metían entradas, se tenían grandes producciones. Los programas y datos traducidos por tarjetas perforadas. Y los Rolling Stones aparecían por ahí en escena para que se contextualicen en el tiempo. Esto lo agarré porque los Rolling Stones siguen estando todavía después de esto. Y son creo que de los poquísimos que quedan. Entonces imagínense. Bueno, siguen. La biblioteca electrónica, ¿a qué se le llamaba biblioteca electrónica en la literatura? Comienzan algunos servicios a usuarios de manera incipiente. Es bibliografías, catálogos hechos a la medida, algunos servicios de referencia, cosas muy sencillas y muy incipientes, y a eso se le empieza a llamar la biblioteca electrónica. No hay internet todavía. Para algunos jóvenes que estén aquí, aunque no lo crean, internet no ha existido desde siempre. O sea, hubo épocas en que se trabajaba y se hacía bibliotecología aún sin internet. Sí, ya verá cómo le harían, pobres cuates. Sí, se podía trabajar aún sin internet. Los servicios se daban a nivel local dentro de las bibliotecas con terminales de computadora. Conexiones que se llamaban punto a punto, es decir, una terminal, una computadora estaba conectada a otra con un cable y nada más se podían conectar entre esos dos lugares, y a eso se le llamaba acceso remoto. O sea, la terminal que puede consultar a la computadora que está 3 edificios más para allá, eso es un acceso remoto. ¿A dónde más me puedo conectar? A un lado, porque es un cable que me lleva de aquí para allá, pero es acceso remoto, está bien. Los muy raros modems que había, en esa época ya existían los modems, pero muy pocos, y trabajaban a la escandalosa velocidad de 300 baudios, o sea, 30 caracteres por segundo, era lo que podían transmitir a esa terrífica y tremenda velocidad. Entonces ya se podrán imaginar cómo se iban llenando las pantallas así. Muchas terminales son terminales de papel, es decir, tenían un rollo de papel, uno tecleaba, se escribía ahí lo que uno ponía y la contestación se escribía en un papel, es decir, no eran pantallas. Y las que tenían pantalla no podían desplegar imágenes, solo desplegaban texto, nada más, y monocromático. Sí había colores, sí había tres colores, sí, unas eran verde con negro, otras eran amarillo con negro, otras eran gris con negro, o sea, sí había colores, pero solo un color en una pantalla no se podía combinar. Los servicios computarizados de biblioteca, más allá de catálogos y adquisiciones, consisten en acceso a material de referencia. Empieza a haber algunos materiales de referencia, algunos índices, algunos resúmenes.
computadora o consultados vía la terminal son los primeros servicios. Referencia, nada de documentación. A este entorno, que se da a fines de los 60, principios de los 70, se le llamaba en la literatura, y nosotros lo consultamos, la biblioteca electrónica. ¿Sí? Es lo que así se le llamaba. ¿Sigue? Aquí ven terminología. Bueno, si lo alcanzan a ver, dice ¿cuántos artículos hacen referencia a qué términos en la literatura? Tomamos del año 73 hasta el 86. Entonces ven que existen términos como biblioteca del futuro, biblioteca sin paredes, biblioteca en línea, biblioteca sin papel, y ven la aparición de esos términos y cómo en algún momento el término de biblioteca en línea pues se va popularizando a partir de los 80s, y también el término de biblioteca del futuro. Esta es una simplemente cuenta de los términos que aparecían en artículos de la ocasión para ver qué tan populares, qué querían decir esos términos. ¿La sigue? La biblioteca virtual. Esta es, allá en los 70 se empieza a acuñarse este concepto y lo puede ver uno en la literatura. ¿Qué nos dice? Pues es una biblioteca que se organiza alrededor de algo que se llama la realidad virtual. ¿Sí? Es una biblioteca que se organiza en un espacio virtual, es decir, no forzosamente en algunas paredes, en un espacio físico, en un edificio, sino es una biblioteca que empieza a existir como un concepto en función de que hay una serie de colecciones o de servicios que residen en unas computadoras que pueden ser accedidas por un grupo de usuarios. Y ya no tengo que ir a un edificio en especial. A ese concepto se le empieza a llamar la biblioteca virtual, porque está asociado a otro concepto tecnológico que es la realidad virtual. De la realidad virtual, ese concepto se toma para crear el concepto de la biblioteca virtual. Con este entendido, no hay límite en el espacio, ¿no?, para servicios y usuarios. También, por lo mismo, se le llama biblioteca sin paredes, por ese mismo concepto. Entendiéndose entonces, es una computadora, un conjunto, pueden prestar sus servicios ya de una forma distribuida desde lugares remotos. Yo puedo consultar cosas que están en lugares remotos, que vienen de varios lugares a la vez, y ese conjunto de cosas que vienen de lugares remotos y de varios lugares a la vez lo considero un nuevo conjunto llamado conjunto virtual, que recibe el nombre de la biblioteca virtual. Ese es entonces por qué se acuña ese concepto. ¿Que sigue? Obviamente, y aquí hay que tomar en cuenta que estos conceptos engloban al anterior, es decir, no son exclusivos. Cuando se habla de la biblioteca virtual, quiere decir, es que ya no es electrónica, no, sí, sigue siendo electrónica, hereda esos servicios que daba la biblioteca, pero como dice, estamos un pasito más arriba. La biblioteca virtual es un término posterior a la electrónica, pero se entiende, por lo tanto, que una biblioteca virtual es también electrónica, es también automatizada, porque está heredando las capacidades de sus antecesores. ¿Sí? No son exclusivos ni significan cosas distintas, simplemente decir... Me inquieta qué conocimiento, si estamos hablando de conocimiento tácito, de conocimiento implícito, porque evidentemente el conocimiento tácito, evidentemente, me parece a mí, no lo puedes estar ahí gestionando. Entonces, tengo esa duda. La otra pregunta, cuando acabas de mencionar que esta biblioteca semántica, lo bueno cuesta, ¿qué saltos de carácter económico, es decir, de erogación, implicaría en un futuro? Primero, si ya en México hay alguna biblioteca con estas características, o cuál estaría más cerca de estas características, y en términos, en cuanto a implicaciones de costo, ¿qué tantos, no sé, recursos, inversiones se requerirían o se requerirán para llegar a este estadio? Como tú dices, en algún momento lo mencionas, estamos medio atrasados, aquí todavía pues hay que seguir caminando, siempre la tecnología va como varios años luz adelante de nosotros, pero en fin, quisiera concretar en esta forma. Cuando se habla de gestión del conocimiento, es conocimiento tácito, o sea, como siempre lo han manejado las bibliotecas, nada más, te digo, en cuestiones más acabadas. O sea, cuando hablamos de todos estos nuevos mecanismos de acceso, es esta búsqueda de perfeccionamiento de una gestión del conocimiento. A lo que voy, un tesauro es un modelo de gestión del conocimiento más acabado, un simple catálogo.
¿no? Y una cuestiones de ese estilo, es decir, es ese tipo de mecanismos. Cuando se habla de las ontologías, todo eso que se dice, son búsquedas nada más de perfeccionamiento de la gestión del conocimiento, entendiéndose clásicamente en el sentido que siempre lo hemos. Por eso decía ahí, no es una cuestión mágica, no es una cuestión de